Mutación o metamorfosis, el tiempo de la promesa. Ponencia desarrollada por Yayo Herrero López, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista, en el 18º encuentro organizado por Consejo Educativo de Castilla y León el 28 de junio de 2025. El resumen escrito y otros materiales de la jornada los podrás encontrar en la web de este Movimiento de Renovación Pedagógica. Segunda parte. Voy a tratar ahora de plantear una pregunta y lanzar algunas hipótesis sobre, decías tú, me pareció muy oportuno también porque yo creo que es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que un montón de gente que más o menos ve estas cosas, en los últimos tiempos nos hemos dedicado a hacer desde el Foro de Transiciones un montón de talleres de participación con gente que no tiene nada que ver con el tema ecologista, en lugares pequeños, ¿no? La gente, cuando hablas y planteas los diagnósticos y los pasan por el cuerpo, todo el mundo es consciente de que estamos viviendo un momento con una crisis estructural, que las cosas no van bien, casi nadie se siente contento de cómo, dónde está. Las palabras agotamiento, malestar fluyen por todas partes, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y qué es lo que está pasando para que no haya reacción? Es decir, ¿qué es lo que hace que se esté masacrando a la gente en Palestina, que un montón de matones que son como fueron casi todos los matones a lo largo de la historia, tengan una dimensión corporal además tremendamente ridícula, reconocidamente ridícula, puedan estar amedrentando, digamos, al conjunto del mundo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que está pasando para que no seamos capaces de reaccionar? ¿Qué es lo que está pasando para que estemos colocando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos en una cornisa y no seamos capaces de hacer lo que hace cualquier animal, simplemente cualquier animal, que es hacer todo lo posible para que la camada sobreviva, por así decir, ¿no? Y yo quiero plantear una serie de hipótesis que me parece, porque creo que la primera dimensión es someter a crítica nuestra propia cultura, ¿no? Nuestra cultura, la cultura occidental, es probablemente una de las únicas culturas del mundo que a partir de un determinado momento en la historia abre un abismo brutal, que no es real, no es físico, pero es un abismo que tiene unas consecuencias devastadoras entre los seres humanos y lo que se llama naturaleza, que es la trama de la vida de la que formamos parte, como si fuéramos dos cosas distintas. Yo no tengo tiempo de meterme ahora, pero el estudio de la prehistoria, si ahora mismo una ciencia en plena revolución, es la prehistoria a partir de los hallazgos arqueológicos, ¿no? Es decir, que ponen en jaque todo ese tema de que venimos de un pasado de salvajismo y barbarie, es decir, las civilizaciones de hace 10.000, hace 15.000 años, se está empezando a mostrar con una enorme evidencia histórica que existieron ciudades grandes habitadas por decenas de miles de personas, con poca evidencia de guerra o de desigualdad, con poca evidencia, con una tremenda complejidad, digamos, en la construcción, con una tecnología bastante interesante, es decir, que no venimos de ese pasado, ¿no? Pero hay un determinado momento en la historia de Occidente en donde se produce ese cisma, esa ruptura, ¿no? Y me parece que es interesante mirar algunas de esas claves de esa ruptura, ¿no? Todas y todos conocemos bien nuestro mito fundacional, el mito fundacional de la cultura occidental, que es el mito del Génesis compartido con otras religiones del libro, ¿no? Me salto rápido toda la parte que más conocemos. Dios crea el mundo, separa la luz de la oscuridad, la tierra del agua, empieza a crear todos los seres vivos. En el último momento crea a un hombre, de un trozo de un hombre, crea a una mujer y les encarga que sometan, controlen, que crezcan y se multipliquen y que sometan a todas las bestias que están ahí para, bueno, tal. Pero sabemos bien que Eva exhibió la primera desobediencia humana y desobedeció el único mandato, que era no comer ninguna fruta del árbol del conocimiento. A Eva se dejó engañar por una serpiente, la serpiente tiene una simbología, bueno, no puedo con esto, bueno, que es muy interesante. Eva se deja engañar por una serpiente y Adán se deja engañar por Eva. Y entonces, aquí es donde viene lo interesante, viene Dios y les castiga. ¿Y cómo les castiga? Les expulsa del Edén. ¿A dónde? A la tierra. Es decir, nuestra cultura lee la llegada de los seres humanos a la tierra y a la trama de la vida como un exilio forzoso.
como un castigo. Estamos en la tierra expulsados, castigados, echados de aquel lugar donde la vida ni pesaba, ni costaba, ni dolía, donde no existía la muerte, donde la abundancia era constante, y somos expulsados a una tierra donde Dios dice que habrá que vivir arrancando los frutos con el sudor de la frente. A Eva, por haber sido la inductora, le dice que deberá parir con dolor, y solamente hay una posibilidad de redención, y es la de, si te comportas virtuosamente, temeroso de Dios y obediente, cuando te mueras puedes tener el premio de volver a aquel lugar que te era propio, aquel lugar del que fuiste expulsado simplemente por no haber atendido las normas, ¿no? Esto puede parecer que es una cuestión meramente religiosa, pero claro, en paralelo, contemporánea con la escritura del libro del Génesis, está la formulación también de la filosofía de Platón. Platón separa el mundo entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas sitúa todo aquello que se muere, que los cuerpos, los animales, las plantas, todo aquello que cambia, y en el mundo de las ideas, de una forma inmaterial y eterna, están las almas. Lo que le otorga condición humana a una vida es el alma, no el cuerpo. El cuerpo es el depósito temporal que tiene un alma, que desaparece y se pudre una vez que se produce la muerte, mientras que el alma pervive, ¿no? Esta separación nos la vamos a encontrar después, dando un salto en el tiempo enorme, en Descartes, cuando él formula, digamos, el modelo de pensamiento racionalista, y Descartes lo que viene a plantear es que una cosa es el mundo por descubrir, lo que él llama la res extensa, y otra cosa es lo que él llama la res cogita, la razón, que es algo que está fuera del mundo que queremos descubrir y que nos permite de alguna manera pensarlo desde fuera, ¿no? Digamos que la mayor capacidad o la mayor exaltación de lo humano se produce cuando cultivamos esa razón que está fuera del mundo que ha de ser pensado, ¿no? No solamente pensemos, por ejemplo, en Newton, también en ese momento de despliegue de la ciencia moderna, Newton, un pensador extremadamente notable, que planteó muchas de las leyes de la física que son fundamentales para entender muchos procesos que entendemos hoy, pero Newton fue el primero que formuló el universo como una especie de maquinaria. Newton dijo: el universo es un gran mecano, es un gran reloj, Dios es el gran relojero, y el conocimiento humano ha de separarse de esa vida material inmanente y aproximarse a esa posibilidad, digamos, de conocer cuáles son las reglas que organizan el mundo con el que Dios ha diseñado este gran reloj, ¿no? Y me quiero detener un pelín más en Bacon, ¿no? El pensador que estableció, digamos, el empirismo como fórmula de conocimiento. Bacon, que es, tiene muchísima obra escrita y es súper interesante. Cuando os diga lo que os voy a decir, Bacon os va a caer un poco mal, pero bueno, era un hombre de su época, ¿no? O sea, Bacon es un pensador que pergeñó todo el método empírico asistiendo a muchos interrogatorios que hizo la Inquisición, porque la Inquisición operaba de forma intensa y de hecho pensadores como Descartes aplaudieron la quema de brujas porque les parecía que representaban la superstición, ¿no? Es decir, él asistió a muchos interrogatorios y por eso su obra científica está plagada de palabras como penetrar, torturar, controlar, someter, dominar, arrancar, violar, ¿no? Y Newton, y Bacon, os lo voy a decir de memoria, define así el conocimiento. Dice: conocer consiste en controlar a la tierra, consiste en torturar a la tierra para arrancarla todos sus secretos y conseguir así dominarla y estremecerla hasta sus fundamentos. Es literal en la obra de Bacon. ¿Qué quiero decir con esto? Que un modelo de conocimiento que nace desde la sensación de estar en una tierra de la que no se forma parte, nace en aquel momento como un proyecto de control y dominio sobre aquella tierra que era un mero almacén de recursos al que no se pertenecía, a disposición de los seres humanos. Es decir, permitía de alguna manera poder escapar, el controlar, y una técnica que controlara el mundo permitía poder escapar a ese destierro, y a poder dignificar la vida de los seres humanos escapando
de esa radical limitación que daba la Tierra humillante a la que se pertenecía, ¿no? Claro, damos ahora otro salto en el tiempo y nos vamos a este supermacho galáctico que es Elon Musk, ¿no? Y claro, lo que nos encontramos es con un señor que no es negacionista del cambio climático, que no es negacionista del declive de los minerales y de las energías, sino que más bien lo que hace es dar la Tierra por perdida. Dice, bueno, hemos llegado a un punto en el que la Tierra va a ser inhabitable y por tanto la propuesta es iniciar el mismo proceso ahora ya en las estrellas, en Marte, ¿no? Él promete que su empresa SpaceX, hay que decir que es dueño de X, es dueño de Tesla, es dueño de una de las principales empresas de inteligencia artificial y es dueño de SpaceX, una empresa que vive con una brutal cantidad de dinero público del gobierno de los Estados Unidos y de otros lugares, y él lo que hace es decir que dentro de unos 60 años, entre 60 y 100 años, dice él, el logro será que 1 millón de personas podrá vivir afincada en Marte, ¿no? Es muy interesante su manifiesto. Él en el manifiesto dice cómo será la vida en Marte. Dice, en Marte viviremos en cuevas, porque la atmósfera de Marte no es respirable, las radiaciones no son insoportables. En Marte tendremos que cultivar nuestros propios alimentos, como no hay ciclo del agua, como no hay ciclos de reciclaje, tendremos que reciclarlo absolutamente todo, tendremos que imitar al ciclo del agua para producir agua, ¿no? Y claro, al final dices, bueno, o sea que en Marte vamos a ir a vivir como agricultores orgánicos, teniendo que fabricar los ciclos del agua, y dices, ¿y por qué no hacerlo aquí? O sea, al final vamos a llamar progreso y desarrollo al trayecto que va desde las cuevas de Altamira a vivir en cuevas en Marte. Pero no es solamente eso, es 1 millón de personas. Somos 8.200 millones de personas. O sea, el proyecto es estructuralmente y brutalmente supremacista. Si es que eso fuera posible, que todos los investigadores aeroespaciales serios dicen que no lo es, hay que resolver algún problemilla como que la gente llegue viva a Marte y demás, pero bueno, si eso fuera posible, estamos hablando de 1 millón de personas. Ya os digo yo que ninguno de los que estamos aquí seríamos de él. Pero yo me pregunto además, ¿quién querría pagar un dineral por irse solo a Marte? En el caso de que eso fuera posible, dejando todo lo que quiere. ¿Qué tipo de personas querrían ir a Marte en esas condiciones? Pero este señor ha estado pegado en el gobierno de los Estados Unidos a la mano de Donald Trump y es un señor de la misma pasta, por ejemplo, de Milley o de Peter Thiel, que es que están para allá todos, ¿no? Este ya promete la eternidad y la juventud eterna inyectándose sangre de adolescentes. O los que aspiran, tiene una startup, es que el problema es que son gente que tiene un enorme poder económico y son los que están aconsejando, ¿no? A estos se unen pues personas imperialistas, como es Donald Trump, como es Putin, como son muchos otros seres imperialistas que hay en el mundo, y se añaden, digamos, los intereses económicos más conocidos del capital extremo, que eran críticos con Donald Trump, pero que en el momento en el que ven cómo pinta la cosa, rápidamente cambian. Estamos ahí. Es decir, esa mirada de no pertenencia, esa mirada de brutal confianza tecnológica, está sosteniendo todo un ideario de guerra contra la vida, y esta gente es admirada. Sus investigaciones las sigue un montón de gente. Hay millones de personas que jamás podrían ser beneficiadas, que admiran a estos sujetos. Y esta admiración tiene que ver con esa sensación de no ser seres radicalmente pertenecientes a la Tierra, con ese anhelo de fuga de la Tierra, de fuga de los límites, que es característico de la cultura occidental, ¿no? Esta es son dos hipótesis que manejamos. Una es la de haber construido una cultura alejada de la Tierra. Segunda hipótesis, la de haber construido una idea de conocimiento que se basa en el control y dominio de lo que hay alrededor. Tercera hipótesis, la nombré antes, la fantasía de la individualidad.
se ha construido una sociedad en donde las personas se sienten individuos. Esa es la esencia de la sociedad patriarcal. Es decir, el sujeto patriarcal es un sujeto que se siente independiente de la tierra y de sus límites, que se siente independiente incluso de su propio cuerpo y que no se siente responsabilizado de la vida de nadie. Un sujeto patriarcal que a lo largo de la historia ha estado encarnado mayoritariamente en cuerpos de hombres, pero también en cuerpos de mujeres que se comportan como sujetos patriarcales, ¿no? Es un sujeto que para poder alimentar esa fantasía de la individualidad lo que hace es esconder la interdependencia, explotándola. Por eso el trabajo de las mayoritariamente mujeres amas de casa no se llama trabajo, ni tienen ningún tipo de reconocimiento por esa dedicación que han tenido a veces 60 años de su vida, 24 horas al día y 365 días al año. Eso no es trabajo. Tenemos un problema muy grande cuando construimos sociedades en donde aquello de lo que dependes puede ser violentado. Cuando se puede ejercer la violencia sobre la trama de la vida y sobre aquellos sujetos humanos que precisamente sostienen a otros. Ese es otro problema que tenemos, otra tercera hipótesis. La cuarta, el capitalismo. No me voy a entretener mucho, que podéis imaginaros todo lo que podríamos hablar. Me voy a referir solamente a la revolución antropológica que supone el capitalismo. Porque el capitalismo, no ya solo como forma de producir alimentos y bienes, sino el capitalismo como antropología, se basa en la reducción del concepto de valor al precio. Solamente tiene valor aquello que se puede asignar un precio. ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el trabajo de las mayoritariamente mujeres amas de casa? Todo eso que no tiene reflejo en los precios no existe, ¿no? Es decir, tiene valor aquello que se hace crecer. Y bajo esa premisa, ¿qué es la producción? Bueno, pues la producción es una cosa, lo voy a decir de una forma muy poco científica. Yo aquí invierto X euros, en el medio pasan cosas y al final tengo una cantidad más grande de euros. La producción es los euros del final menos los del principio. Lo característico del capitalismo es que lo que pasa en el medio da igual. Da igual producir bombas de racimo que producir carros de trigo. Da igual. Por eso ahora mismo, si la opción para sacar del estancamiento un montón de economías, como la china, como la alemana, como las nuestras, ¿no? La nuestra no está estancada porque está muy inyectada y dopada con los fondos que recibimos durante la pandemia. Es decir, en un marco de declive de energía y de minerales, que es el motor económico, la nueva vía de volver a iniciar un nuevo ciclo de acumulación en este momento está siendo la industria militar. Y vamos a ver dentro de nada dilemas tremendos con nuestros sindicatos apoyando y defendiendo la instalación de plantas que construyen armamento porque generan puestos de trabajo. Es decir, el problema del capitalismo es que ha convertido el dinero en un valor sagrado. Más que creer que necesitamos cuidados, vivienda, aguas o alimentos, la clave es creer que necesitamos dinero. Y si el dinero es lo sagrado, se construye una especie de religión civil, de fundamentalismo religioso, que se basa en creer que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y ese es el problema fundamental en el marco material que tenemos en este momento. Que vemos las cosas que están pasando, pero en el momento en el que la amenaza es no se van a crear puestos de trabajo, se van a perder la economía. Y eso inmediatamente funciona como elemento disciplinador porque estamos bajo una lógica fundamentalista, que ya lo dijo Karl Polanyi, que era el peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? La última hipótesis tiene que ver con la naturaleza estructuralmente colonial de nuestra cultura, ¿no? Voy a ser un poco bruta diciéndolo, yo ya lo sé, ¿no? Hay un hilo de continuidad entre la quema de decenas de miles de mujeres y otras personas, pero mayoritariamente mujeres, en Europa, lo que se llamó descubrimiento de América, que fue un genocidio y un terricidio de unas dimensiones descomunales. América, el continente americano, estaba poblado por millones de personas que desaparecieron en un 95%. Un hilo de continuidad con un proceso también realizado desde Europa de cacería de personas negras, millones de personas negras que fueron traficadas, comercializadas y vendidas como esclavos. Un proceso de colonización de África y de Asia,
el holocausto nazi en el que fueron asesinadas por ser lo que eran millones de personas judías, pero también millones de personas anarquistas, comunistas y gitanas, ¿no? Y lo que está pasando ahora en Gaza. Lo que quiero decir es que el holocausto nazi no es una excepcionalidad en la historia de Europa, es una regularidad en la historia de Europa. Es decir, esto es muy duro, pero necesitamos someter a crítica nuestra propia cultura si queremos de alguna manera salir de este embrollo en el que estamos ahora mismo metidos y metidas, ¿no? En la colonialidad ha habido 3 palabras claves: vacío, los territorios colonizados eran nombrados siempre como vacíos, se decía que el Amazonas, el territorio amazónico estaba vacío, vivían 14 millones de personas en el Amazonas cuando llegaron los portugueses, que llevaban conviviendo con la selva y coproduciendo la selva desde hacía cientos de miles de años. Estamos hablando de que también se llamó vacío a todo el territorio de América. Se llamó vacío, por ejemplo, al territorio de Palestina. Se decía una tierra sin hombres para unos hombres sin tierra. Y se llama España vacía a un montón de pueblos con los que ahora mismo no se quiere contar a la gente, y se nombran vacíos para ser de nuevo civilizables, colonizables, con nuevos proyectos. Lo nuevo adquiere una dimensión violenta terrible. La nueva América, la nueva Granada, la nueva España, la nueva Córdoba, ¿no? Es decir, el renombrar los lugares. Los israelíes, cuando llegan y colonizan los territorios palestinos, lo primero que hacen es cambiarle el nombre a los pueblos, ¿no? O, por ejemplo, Donald Trump ahora mismo forzando a Google a que cambie el Golfo de México por el nombre del Golfo de América. Lo digo porque para que veamos que son regularidades que operan, ¿no? Y la última palabra es virgen. Se llama territorio virgen a todo aquel territorio vacío, y como virgen es utilizable, dominable y violable, ¿no? Yo creo que esto, bueno, la colonialidad es un elemento que es básico. Yo creo que hay que estar muy atentos a las perspectivas decoloniales y aprender de otros pueblos que las analizaron para poder revisar nuestros propios colonialismos interiores, porque a la vez que funcionó el de América, funcionaba en el propio colonialismo dentro de nuestros lugares, ¿no? Ay, madre. Bueno, voy. Visto esto, entonces el tema es ¿dónde estamos y qué es lo que podemos hacer aquí, ¿no? Bueno, estamos en un planeta translimitado con una profundísima crisis. Hemos de ser conscientes de que los imaginarios dominantes miran el mundo bajo esta cultura extraviada que ha provocado una política mutante, una política que es volver a reiniciar los mismos ciclos siempre en los mismos lugares. Y desde aquí es desde donde hemos de aprender a mirar. Es decir, salimos de aquí, no de otro lugar. Es decir, la gente que luchó contra la dictadura franquista, me imagino que no se hacía diagnósticos y elucubraba sobre un mundo que no existía. Sabían de dónde partían. Y me parece crucial saber de dónde partimos nosotros y nosotras, ¿no? El decrecimiento del que tanto hablamos, ¿no? Hay gente, compañeros a los que yo quiero muchísimo y respeto un montón, que hablan del decrecimiento como una propuesta política deseable. Para mí el decrecimiento no es una propuesta política. El decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí se va a desenvolver la vida en común. Sí o sí, queramos o no queramos, los 8.200 millones de personas que somos, viviremos con menos energía, con menos minerales, con menos recursos de la tierra, no por una propuesta ética ecologista de la austeridad, sino porque en los últimos 200 y sobre todo 80 años el despilfarro y la locura ha sido brutal, ¿no? Por tanto, para mí es absurdo pararnos a debatir si decrecemos o no decrecemos. Vamos a decrecer por las buenas o por las malas. Ya estamos decreciendo por las buenas o por las malas. Y la clave es entonces cómo, ¿no? La propuesta del mercado, conocida. Si tú tienes dinero, pagas y compras lo que quieras. Si no tienes dinero, te quedas sin ello, aunque sea la casa, o sea el agua, o sea la comida. La propuesta de estos sacerdotes del fascismo del fin de los tiempos es una propuesta fascista. Aquellos sectores de población que están protegidos por el poder económico, poder político y el poder militar
siguen teniendo estilos de vida absolutamente despilfarradores, mientras cada vez más gente va quedando fuera. El decrecimiento no es exactamente lo mismo que la escasez obligada. El planeta tiene límites, pero la escasez es un fenómeno inducido. Algo es escaso dependiendo de cómo se use. Todavía nuestro planeta tiene bienes y recursos para que las personas podamos vivir razonablemente, podamos vivir bien. Y esa es la propuesta nuestra. Asumir el decrecimiento no desde la perspectiva fascista que dice no hay problema con nuestro estilo de vida, lo que pasa es que sobra gente y actúa como si sobrara gente, sino desde la perspectiva de decir pongamos las vidas en el centro y vamos a ver cómo nos organizamos para que la vida pueda ser una vida decente para todo el mundo. Hay tecnología, hay conocimiento, hay recursos, hay bienes para poder hacerlo. Lo que no tenemos es ni el poder ni la cultura para imponerlo en este momento, ¿no? Llamamos transición ecosocial justa a un proceso deseado, compartido y planificado que tiene como principal objetivo la garantía de condiciones de vida dignas para todo el mundo en este contexto de decrecimiento forzoso. Eso es una transición ecosocial justa. Por eso no podemos mirar la transición energética por su lado, o la alimentaria por su lado, o las transiciones sociales por otro lado. Transición, según nuestro diccionario, tenemos una lengua hermosa y acudimos poco a ella. Transición significa un cambio en el modo de ser y de estar, es decir, una metamorfosis. Hay dos tipos de metamorfosis en el mundo natural. Una metamorfosis es la que conocemos de los gusanos de seda, ¿no? Un gusano de seda se pone gordito hasta un cierto límite, después hace un capullito y de ahí sale la mariposa, ¿no? No podemos hacer el capullo, ya os lo digo, ¿no? Nuestra transición va a ser una transición que se haga a los saltamontes. El saltamontes va creciendo, sigue viviendo, sigue alimentándose, sigue estando en el mundo y lo que va haciendo es desprenderse de algunos tegumentos que se le han quedado obsoletos y viejos mientras van creciendo otros tejidos. Esa es nuestra revolución. Revolución significa cambiar el foco alrededor del cual se gira. Giramos alrededor del dinero y nuestra revolución es empezar a girar alrededor de la vida. Y es una revolución humilde. No es humilde porque sea ñoña, no es una revolución que ponga la otra mejilla, ni se deje pegar. Es una revolución que levanta el puño, es una revolución que escupe, es una revolución que confronta, es una revolución que construye. Es humilde en el sentido etimológico del término humilde. Humilde viene de humus, que es el mismo término etimológico del que viene humano, que significa de tierra. Es una revolución de tierra, es aprender a girar alrededor de la tierra, ¿no? Y esto, como podéis imaginaros, no tiene atajos. Requiere un cambio cultural brutal en el que la educación es absolutamente clave. No es la única responsable. No solo se educa en las escuelas, no solo se educa en los centros educativos. Esta revolución ha de llevarse a todos los lugares, pero la educación y el ámbito de la educación formal es un lugar clave, es un lugar privilegiado, ¿no? Necesitamos, creo yo, una educación capaz de someter a crítica nuestra propia cultura, capaz de revisarla. Cualquier acto que ponga fin a la impunidad, nos recuerda a la gente que ha trabajado sobre memoria histórica, requiere verdad, justicia y reparación. El reconocimiento es una parte fundamental. Y ya solamente reconociendo y sometiendo a crítica nuestra propia cultura se abren un montón de caminos inesperados, ¿no? El segundo es educar para poner la vida en el centro. Es decir, y poner la vida en el centro significa reconocernos parte de la trama de la vida, generar una especie de humildad epistémica, es decir, que nos permita saber el papel que ocupamos, reconocernos como seres vulnerables y finitos, como seres mortales, ¿no? Pero a la vez parte de la trama de la vida. Mirada desde mi propio ombligo, mi vida es lo que transcurre desde que nazco hasta que me muero. Mirada desde la perspectiva de la trama de la vida, podemos estar seguros que cualquier partícula que nos componga antes ha sido otro cuerpo, ha sido cañón, ha sido pluma, ha sido roca y seguirán formando parte de esa trama de la vida, ¿no? Hablar de la trama de la vida y poner la vida en el centro significa reconocer límites, reconocer la vulnerabilidad y reconocer esa dimensión radicalmente ecodependiente e interdependiente de la vida humana, ¿no?
significa enseñar y aprender para el cuidado. Y cuando hablamos de enseñar y aprender para el cuidado, no nos estamos refiriendo a una cosa sacrificada, estamos hablando del cuidado mutuo y de la corresponsabilidad en esa lógica del cuidado. Y creo que hay un riesgo ahora mismo, es decir, nuestra cultura lo coge todo, lo pervierte y le da vueltas. A mí me preocupa que me estoy encontrando cada vez más discursos del autocuidado y de la inteligencia emocional llevada a mí misma, mi bienestar mismo, desconectado de todo lo que hay alrededor. Eso me parece que es bastante problemático, ¿no? Para mí el autocuidado no es eso, el autocuidado tiene que ver con ser personas conscientes de lo que somos, capaces de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. Es obvio que necesitamos estar lo mejor posible, pero estar lo mejor posible no es huir de las emociones desagradables. El dolor, la duda, la falta de certeza es tan humana como la alegría o como la esperanza. No siempre estamos felices y la promesa de felicidad permanente es una falacia, ¿no? Lo somos a veces, ¿no? Voy terminando, el tema de la responsabilidad, educar para la responsabilidad. Quería detenerme en esto porque no es lo mismo educar para la responsabilidad que educar para la culpa. Yo creo que a veces los movimientos ecologistas y algunos ecologismos no lo hemos hecho bien en ese sentido. La culpa es un sentimiento improductivo, pero la responsabilidad es, digamos, la virtud que nos permite hacernos agentes activos políticos. Nos hacemos agentes políticos cuando nos hacemos responsables de algo de lo que a lo mejor no somos culpables. No somos culpables de que haya alguien que no tenga casa, pero nos hacemos responsables ante los desahucios. No somos culpables directamente de que se pueda estar machacando a personas racializadas, pero nos podemos hacer responsables de ello. Podemos hacernos responsables de cosas de las que no tenemos culpa, ¿no? Educar para reconocer el miedo y ser valientes, ¿no? El miedo es una emoción absolutamente humana y clave para la supervivencia. En este momento es solamente el capital y el poder los que tienen la capacidad de hacer sentir miedo. Y manipulando la capacidad de sentir miedo, se mueve en qué es lo que las personas pueden hacer o no pueden hacer, ¿no? Cuando se dice los niños y las niñas o las personas jóvenes tienen ecoansiedad, esa ecoansiedad, cuando profundizas en ella, no tiene que ver con que les dé un pánico irracional ante el cambio climático. De lo que tienen pánico es de vivir en sociedades que no hacen nada ante ello. Eso es lo que les da pánico. Cuando un chico y una chica sienten miedo ante el mundo que están viviendo, probablemente es que estén muy sanos, sean inteligentes y tengan capacidad de mirar con sus propios ojos lo que hay alrededor. Y ahí la educación consiste en ayudarles a que se organicen, a que le hagan frente, ¿no? Educar también para no confundir la libertad con el cumplimiento y el egoísmo extremo. La libertad, igual que los derechos, son relacionales. La libertad va pegada a la justicia. Educar personas libres es educar personas que son capaces de elegir cómo comportarse, siendo conscientes de que son ecodependientes e interdependientes. Y por último, la esperanza activa, ¿no? La esperanza activa consta de 3 pasos. El primero es reconocer la realidad tal cual es, el punto de partida. El segundo es tener cierta capacidad de imaginar algunos lugares a donde se quisiera llegar. Y el tercero y clave es ponerse en marcha hacia ellos. Por eso, afrontar el momento que estamos viviendo en realidad exige un compromiso radical con el presente. No es una promesa de futuro. Es un compromiso radical con el presente que ya tenemos, ¿no? Y ahora ya sí que termino. Marina Garcés escribió un librito pequeño, maravilloso, que se llama El tiempo de la promesa, ¿no? Y Marina Garcés dice que estamos viviendo un tiempo de esclavitud tan extrema que hemos perdido la capacidad hasta de hacer promesas, ¿no? Es decir, solamente los esclavos no pueden hacer promesas porque no disponen ni de su cuerpo ni de su tiempo. Las personas libres tenemos capacidad de podernos comprometer. Ella dice que una promesa supone una voluntad y una promesa supone la existencia de un futuro, porque es algo que se promete para realizar en un futuro, ¿no? El futuro no existe. Cuando miramos futuros distópicos y los vemos distópicos es porque estamos proyectando presentes distópicos que están inflamados como tumores. Si construimos realidades y compromisos presentes que sean deseables, por pequeños que sean, lo que estamos es abriendo
las posibilidades de proyección de unos futuros que no sean estos futuros distópicos en donde parece que ya nada se puede hacer, ¿no? Por tanto, yo os animo a hacer promesas, ¿no? Yo hace poco intentaba escribir algunas de las mías y os las comparto, ¿no? Yo prometo que no voy a estar nunca sola. Prometo que voy a estar organizada con otros y otras. Yo prometo que no me va a ser indiferente el sufrimiento que tenga cerca, pero prometo que tampoco me va a ser indiferente el sufrimiento que tenga lejos. Prometo que me voy a meter en todos los charcos que pueda. Prometo que voy a intentar ser la mejor antepasada posible para mi nieto, ¿no? Y bueno, pues terminando con estas promesas y animando a hacer las vuestras, muchas gracias por haberme escuchado y siento haberme pasado el tiempo.